El texto que vamos a estudiar se llama Maimar Klolei Ahinuch Ve'adraja. Esto es un discurso, algo así, un trabajo sobre las reglas generales de la educación y la conducción. Que de hecho es interesante, esto lo escribió el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, cuando tenía 17 años. El Rebbe Rashab, el padre, le pidió que escriba, no sé, en un libro, algo por el estilo, es cortito, no es muy largo, son 26 hojas, lo que él sabía de Jinuj, de educación. Y nada, a los 17 años la tenía clara, sabía muy bien lo que tenía que hacer. Así que vamos, esto habla sobre diferentes asuntos, klolim, generales, al respecto de Jinuj, de educación. Perek Aleph, capítulo 1. Toiras a Jinuj Beadraja. El título del capítulo es ¿cuál es la toira? Las indicaciones de educación generales, educación y conducción. Ajinuch Beadraja y toira shleima behi halachis merubois mistafim le pirke achshara u pirke anaga. La educación y la conducción de una persona, como uno guía a otra, es toda una toira completa, es toda una enseñanza completa, con leyes, muchísimas leyes, que se ramifican generalmente en capítulos que tienen que ver con preparación, es akshara, y anhaga, conducción. Hen mitzada mechanech vea madrich, ven mitzada mejunach vea mudrach. Tanto desde la perspectiva del educador y la guía, como desde la perspectiva del educando y el guiado. ובכללוס היו רבס האחראיוס והעבודה קשה כבדה ויגיע עצומה ויגיע נפש ויגיע בשר. Y en general todo el asunto de Jinuj, educación, tiene muchísima responsabilidad y es un trabajo duro, pesado, con esfuerzo impresionante, tanto espiritual como material. Todas las actividades de una persona, sea cual fuere la actividad, tanto las actividades pesadas como las actividades livianas, por cuanto esa actividad tiene que salir de lo espiritual hacia lo material, requiere una capacidad especial adecuada a esa actividad. Tiene que ser capaz. Si no sos capaz para esa actividad, bueno, anda a hacer otra. Y de acuerdo a la esencia de esa actividad que uno tiene que hacer y el asunto de esa actividad, entonces así van a ser las capacidades adecuadas que la persona necesita para esa actividad. Yo qué sé, si querés ser jugador de fútbol, pero sos un gordo de 180.000 kilos, y muy lejos no vas a llegar. Tenés que tener ciertas cualidades. Y de acuerdo a cómo se revelan esas capacidades, ponerle que la persona tiene la capacidad, pero la tiene que revelar, así va a ser también la utilidad de esa actividad y el éxito que va a tener en la actividad que haga. Las capacidades son un regalo de Hashem. Hay quien es agraciado por Dios con el regalo de la capacidad de cantar, de hablar. La voz, tiene una voz especial, canta melodías, etc. Hay quienes son agraciados por Dios con la capacidad de hablar y elocuencia. Hay quienes son agraciados con la capacidad de enseñar. Y hay quienes son agraciados con la capacidad de educar, guiar y ese tipo de cuestiones, de cualquier otro tipo de capacidades. Hay diferentes capacidades, la verdad es que te las regaló ayer. Sea cual fuera que tenés, vienen de arriba. Es una frase larga. Sin embargo, a pesar de que las capacidades son fuerzas del alma espiritual y todas juntas son como miembros del alma, que la esencia del alma se esparce en estos miembros, entre comillas, del alma para darles vida, en cada uno de acuerdo, cada miembro de acuerdo a su asunto, para darle la fuerza y el poder para actuar según las necesidades o las capacidades de ese miembro. A pesar de esto,
Y a pesar de que la esencia del alma es una esencia espiritual, que no se divide entre capacidad o capacidad. Entonces, por un lado tenés capacidades que son miembros, como miembros, y el alma está dentro de esos miembros, y por el otro lado el alma no sabe si está dentro de este miembro. Ahora, aquí el miembro es como la luz, que ilumina un cuarto, y la luz no distingue si en el cuarto ese hay un tipo, dos tipos, una mesa, 5 sillas. La luz ilumina. Chao. Con todo esto, necesariamente se dividen las capacidades de acuerdo a la esencia de cuán virtuosas son y de acuerdo a la actividad que tienen esas capacidades. No es lo mismo la capacidad de caminar, relativamente baja, entre comillas, simple, entre comillas, que la capacidad de hablar. Es verdad, el Etzma Nefesh, la esencia del alma, está en todo esto. Es el que le da vida tanto a las piernas para caminar como a la boca para hablar y hablar lindo. Es verdad. Entonces tenemos que saber qué virtud está más, qué capacidad está más arriba y qué capacidad está más abajo. ¿Cómo se dividen las capacidades? Hay dos tipos de capacidades en general. Como por ejemplo, capacidades que actúan en lo material. Como por ejemplo la capacidad de dibujar. ¿Okay? Dibujar lindo. O la capacidad de Melejes Machsheves es como tejer, coser, con capacidad de habilidad manual, habilidades manuales. Hoy quillaron a Zimbra, Bekeilim, Shonim, Bekadoime, o por ejemplo, tocar música. Entonces tenés que entrenar tu cuerpo, tus dedos, tu boca, lo que sea, que usás para tocar música. Pero actúa en el mundo material. Esto es Aleph. Beis, segundo tipo de capacidades, son capacidades que actúan en lo espiritual. Como por ejemplo la capacidad de hablar, tener elocuencia, que despierta sentimientos en aquellos que escuchan. O la capacidad de estudiar y enseñar. O capacidad de educar, guiar, y este tipo de cuestiones que actúan en lo espiritual, no en lo material. Omnam, sin embargo, esta división que acabamos de decir en cosas que actúan en lo material o en lo espiritual es una división de tipos que incluyen generalidades, pero a partir de cómo influyen fuera de ellas. La capacidad de cosas materiales, dibujar bien, por ejemplo, influye sobre el papel. La capacidad de hablar bien influye sobre el corazón de otra persona, pero siempre para afuera. Que es una frase difícil. Y esta división es por la tfisa. Tfisa es literalmente como algo que agarra, como es el enfoque. Esa es la traducción más correcta. Es el enfoque de las capacidades según sus actividades y se puede dividir en forma general y en forma particular, porque no es igual cómo enfoca el mundo, por así decir, una capacidad cuya actividad es en lo material, por ejemplo dibujar. No es igual eso que cómo enfoca al mundo una capacidad cuya actividad es en lo espiritual, como por ejemplo hablar y despertar sentimientos en los demás. La forma en que agarrás las cosas, en que entiendes las cosas, las herramientas que usás para dibujar no son las mismas herramientas que usás para hablar o para tocar un instrumento, son todas diferentes herramientas. Entonces esa es la tfisa, eso es lo que agarra y cómo actúa y funciona ese kishon, en esa capacidad. Y así como hay una diferencia en cómo se inviste la capacidad en el tipo de actividades en lo material, y no es igual como se inviste en el mundo material la capacidad de dibujar en su actividad, como se inviste la capacidad de tocar un instrumento en su actividad. Obviamente para dibujar necesitas un lápiz. Y para tocar la guitarra necesitas una guitarra. Y si no tenés guitarra, ¿cómo vas a tocar guitarra? Con el lápiz no vas a poder tocar guitarra y con la guitarra no puedes dibujar. Entonces actúan diferente.
Lo mismo pasa con las capacidades que actúan en el mundo espiritual. No es igual cómo enfoca el mundo, qué herramientas usa la educación y la guía, que cómo enfoca el mundo y las herramientas que usa la capacidad de estudiar y de enseñar. Oirá, como que indicar, esta es la ley, aquella es la ley, ser un Rav. Rabino que te dice, esto es lo que se puede, esto es lo que no se puede. Entonces esto es capítulo 1. El último punto es interesante, me parece a mí, porque no necesariamente el que sabe estudiar sabe enseñar, no necesariamente el que sabe enseñar sabe estudiar muy bien, o puede ser un Rav, o puede decir, la halajá es en tal caso, y qué sé yo, qué sé cuánto. Escúchame, son diferentes kishroines. Son dos cosas diferentes. Sí. Limut y Oiroe son dos cosas diferentes. Y eso es diferente a Jinuj. Porque ser un gran rabino de algún lado no significa que sea un gran educador. Y lo mismo al revés. Porque ser el gran educador no significa que sea el gran rabino de algún lado. No. Funcionan diferentes. Kitsur, resumen. Aquí Shroinis Mitzhalkin, las capacidades se dividen, Aleph, 1, en su actividad, en cómo afectan el mundo, en lo material o en lo espiritual. Beis, y la segunda división, en cómo captan, cómo afectan el mundo en lo material o en lo espiritual, y cada uno en particular también se divide en diferentes maneras. Dentro de lo material hay diferentes tipos de actividades, dentro de lo espiritual también. Eso es Perek Aleph. Perek Beis, capítulo 2. Klale Yachinoch Ve'adracha. Reglas generales de la educación y la guía. En forma superficial podemos decir que todas las ideas de educación y guía y las ideas de Oiroe, que Oiroe significa ser un Rav, ser un rabino que indica cuál es la ley, aparentemente son la misma cuestión, son iguales. Porque son la misma forma que son capacidades que actúan en lo espiritual. Pero en realidad son dos cosas totalmente diferentes una de la otra. No es lo mismo enseñar que ser un rabino. Jinuch ve'adracha y avoida kasha bichlal. Y avoida kveida yoisen me avoida soiroa shel harav letalmidav. La educación como tal y la guía es un trabajo difícil en general y es un trabajo pesado mucho más que el trabajo de Hoirá. ¿Qué significa Hoirá? Enseñanza de un maestro a los alumnos. Ser un moré que enseña no es lo mismo que ser un mejanej, un educador. Son dos cosas diferentes. Es mucho más difícil ser un mejanej, un educador, que ser un moré. A pesar de que justamente la enseñanza es uno de los trabajos más duros y difíciles, más pesados, aún así, la dificultad no es en absoluto como la dificultad del trabajo de educación y guía por dos razones. Cuando estamos hablando de enseñanza, en el trabajo de la enseñanza, el trabajo del maestro es en cuestiones intelectuales. Aleph, 1. Explicar, el primer asunto es explicar un concepto al alumno con ejemplos, con diferentes cuestiones, herramientas para explicar. ¿Entendés la idea o no entendés la idea? Esto es lo que el maestro tiene que ocuparse. Esto es punto número 1. Beis, 2. Lefatea Jeshushia Talmid, desarrollar las capacidades del estudiante. Y esto a su vez se subdivide en dos partes. Aleph, Bejochme Samtzoa, en la capacidad, la sabiduría, traducción literal, de que se te ocurran ideas. Jochme Samtzoa, de repente podés pensar, digamos, en forma independiente. Veis, hay otra Gimel, son 3. En la comprensión de un ejemplo y la explicación. O sea, no es lo mismo Jochme. Jochme es tener ideas y poder ser creativo y entender las cuestiones en forma general. Oh, se me ocurrió una idea, eso es Jochme. Veis
es bina, es entender. ¿Lo puedes explicar? ¿Lo entendés? Gimel 3. Yedías, fíjate que ahora a usar el Lashon das, comprender. Yedía miyusheve subrura, con un conocimiento asentado y claro. O sea, no solamente, te puedo decir 1000 detalles sobre no sé qué. Pará. ¿Lo tenés claro en tu cabeza? ¿Lo podés decir claramente? Al kolponim avoidasa shel moire behiraoso y ach verak binyanes seichel umada. Sea como fuere, el trabajo de un moré, de un maestro, una maestra, es lo mismo. En su enseñanza es solamente asuntos de intelecto y conocimiento. Porque incluso el concepto más simple y más bajo no deja de ser un concepto, es intelecto. Hay que explicarlo. Esto no es jinuj, esto no es educación, esto es hoira, enseñanza. No es así en la educación y la guía. Y en la mayoría de los casos, en general, el trabajo principal del educador y la guía es en asuntos de cosas sucias, roñosas. Níbules cuando la persona habla feo, kiur está roñoso, oscuro. Ubifrat, de Air Pere Adam Yulat. Y en particular, en el comienzo de la educación y la guía, como dice el versículo en Ioif, un burro salvaje, la persona nace. Con naturalezas y costumbres animalísticas. Eso es una pequeña un pequeño animalito. De manera tal que la persona se proyecta atrás las cosas buenas materiales, lo que me gusta el chocolate, me gusta okay, y tras las cosas que se ven lindas a los ojos. El trabajo de la enseñanza en el estudio, a pesar de que también es un trabajo con muchísima responsabilidad, pero no es en absoluto como la responsabilidad del trabajo de educación y guía. La enseñanza, incluso si no es algo práctico, concreto, por lo menos no destruye nada. Si no lograste que el chico aprenda, bueno, el chico no sabe sumar. Listo, no aprendió. Estuviste todo el año enseñándole a sumar. 1 más 1, una manzana, otra manzana, un ejemplo. El chico no aprendió. Bueno, no lo arruinaste por lo menos al chico. No hiciste nada malo. Ok, no aprendió a sumar. No es así con el trabajo de educación y guía, cuya responsabilidad es enorme. Dime, no me saquen, si no lo reparás, forzosamente lo destruís. Lo estás arruinando. Por lo tanto, una persona que educa y guía a alguien, tanto grande o chico en años, forzosamente tiene que cuidar algunas condiciones generales necesarias. Que si no tiene estas condiciones, no solamente que no repara nada, sino que arruina también, destruye. Kitsur, resumen. Existen reglas generales en la educación y en la guía. Y yo agregaría, no sé por qué no lo puso, porque él enfatizó bastante en el segundo capítulo, la responsabilidad muchísimo más grande de un mejanej, de un educador, frente a un moré, frente a un maestro. Gimel 3. La crítica que uno tiene que hacer al respecto de uno mismo y su preparación. Toda persona que desea una vida de avoida, de servicio a Dios, tiene que prestar atención y poner su corazón en revisarse a sí mismo en todas las ramificaciones de su vida, en todos los asuntos de su vida ética y moral.
porque el enemigo más grande que te odia más del ser humano es el amor propio, salvaje. Mitzada tulda, shuhumbri avegas. Y este amor propio salvaje es propio de la naturaleza del ser humano. Como dijo antes Air Pere, Adam Yulat, el hombre nace como un burro salvaje y nace naturalmente como algo material, grosero y ordinario. El amor propio es una de las herramientas de experto, digamos, de la inclinación al mal. Es Seichel Adam umetamtem es libay, ese que enceguece el intelecto de la persona y endurece su corazón. Soisem es einov, veoitem es oznov, milehovenes hisronoisa veshiyoisavonoisa. Cierra sus ojos y cierra sus oídos de entender sus faltas y sus fallas con sus pecados. No, yo no pequé nada, yo estoy perfecto, yo no hice nada malo. Está parafraseando versículos. De manera tal que cada uno haga lo que se le canta. Total, si igual te estás cubriendo a vos mismo y justificando a vos mismo, ¿para qué? Para al final hacer lo que se te canta, lo que quieras. Y siempre te va a parecer Yashar Be'einav. Siempre te va a parecer tu camino es el correcto. Yo hago todo bien. Y sobre todo los pecados, Peshoav son pecados hechos a propósito para enojar a Hashem, Hatoav son sin querer, pero no dejan de ser pecados. Incluso la humanidad de cada uno de nosotros, por ser seres humanos nada más, Tejase a Abazú, te cubre tu amor propio. Incluso cuando perdés tu humanidad, ya ni estamos hablando de, qué persona que es un tzadik. Dubista beheima, sos un animal. ¿Cómo te comportás así? No soy un animal. Incluso a esto, el amor propio oculta, porque el ser humano se ama a sí mismo, por naturaleza. El amor propio hace de un tonto y que no tiene absolutamente ninguna comprensión de nada, lo transforma en un ser humano elevadísimo a sus propios ojos. Es Otum Moyach Lemaskil, hace de un tipo que no tiene cerebro, está cerrado su cerebro y de repente se transformó por amor propio a un gran pensador. Es a Geile Anaf, el tipo que es realmente un soberbio a sus propios ojos se ve como una persona humilde. Es a Mejuar de Yafetoyar, una persona horrible, la transforma de repente en una persona hermosa. Es a Axal de Balmites y Shorois, una persona cruel, lo transforma, por supuesto que a sus propios ojos, a una persona con buenas cualidades, rectas. Esa mekane le toiv ain, una persona que es celoso, lo transforma en una persona dadivosa, de buen ojo, etc. Kama minashtus veivarun yesh bazeh, asher ha'evil lo yeg leachsil, otuma moyach lenivar midas, agei legas haruach, amechuar lamezuam, vechem beshare balemumin amusarim, ¿cuánta tontería y ceguez hay en esto de que acá son diferentes palabras pero dicen todo lo mismo? El malvado se ríe del tonto. El que está, el automamoyaj, el que tiene el cerebro cerrado, se ríe del que no entiende. El soberbio se ríe del arrogante. El horrible se ríe del sucio. Y así con cualquier otra cosa que tienen defectos en las personas, defectos éticos y morales en las personas, a pesar de que es como que en castellano hay un dicho, el muerto se ríe del degollado. Claro, si las dos están muertos, tonto, sí, a vos te cortaron la cabeza, sí, pero vos estás muerto también. A vos te mataron peor. Claro. Sin tomar en cuenta en absoluto los propios defectos. ¿Sabes? ¿No? Que estás muerto, ¿qué te reís del degollado? Los dos están muertos. Y incluso si les decís, che, ¿no te diste cuenta que vos también estás muerto? Van a encontrar cientos de excusas y razones ocultas para cada uno de sus defectos y fallos.
El que se equivocó fuiste vos, que me estás diciendo a mí que yo soy soberbio. Vos te equivocaste, vos pensaste que esto era un defecto y en realidad no, por tal y tal razón y bla, bla, bla. Incluso hay personas que sus defectos se ven pero a kilómetros y su olor a podrido pasa cualquier límite. Por culpa del amor propio, pecan estos tipos que tienen este tipo de defectos que todo el mundo los ve, pecan contra la más selecta de las criaturas que Dios creó, que es el ser humano. Pecan también con su alma, no solamente contra otras personas, sino contra sí mismos, para juntar fuerzas, por así decir, y soberbiamente pararse, sostenerse a sí mismos en el tipo de seres humanos que están por encima de la crítica. A mí no necesitan criticarme, no hay nada que puedas decir sobre mí. Entonces pecan contra otros y pecan contra sí mismos. Hoy va voy la hemla y salalo. Hoy veis una expresión como de lamentación. Qué terrible para estas criaturas. Asher levat zois. Son seres humanos, ¿sí? Pero bueno, los llama criaturas. Asher levat zois. Ki hoitim heima leisa kavana asher akash baruch hu hoides nishmasam migra rama levira mikta boile mazeh. Que en adición a que pecan frente a la intención divina, por la cual Dios hizo descender el alma de una montaña muy alta a un pozo muy profundo, a este mundo. ¿Para qué? Le Abdul Shambra, para trabajar, para cuidar el mundo. ¿Cuál es la boida? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer todos nosotros? Adquirir buenas cualidades. Ellos, obviamente, si ya son perfectos, que van a adquirir más cualidades buenas, ya no hay más que adquirir. Entonces, en adición a esto, no hay en adición a esto, no solamente tenés que tener buenas cualidades, sino que tenés que estudiar Toira y cuidar las mitzvahs. Y en adición a esto, más allá de que están perdiendo ellos, Dios libre y guarde, la virtud a la cual podrían elevarse en el mundo espiritual, digamos, podrían elevarse espiritualmente hablando mucho, y pierden su recompensa en el mundo por venir. Terminan siendo despreciados e insultados eternamente, como que no lograste nada ni en este mundo ni en el mundo por venir. Te perdiste, acabón. La intención de Dios era que seas un buen tipo y que cumplas mitzvahs. Fíjate, interesantísimo. Dice, primero que nada, le abdo le shambra pequeña mita estoibes. Lo primero que dice es, sé una buena persona. Y después dice, bueno, en adición a que tenés que estudiar todo y cumplir mitzvahs. Ah, sí, es verdad, hay que estudiar todo y cumplir mitzvahs. Sí, pero para. Pequeña mita estoibes. Tenés que ser un buen tipo. Entonces pierden absolutamente estas criaturas que están, entre comillas, por encima de la crítica. Pierden todo y van a terminar siendo despreciados e insultados toda su vida. Y la culpa en realidad ¿de quién es? Solamente del amor propio natural. Porque la persona que no presta atención y no pone su corazón para revisarse y criticarse a sí mismo, por así decir, hoy le jajarei va tras su propio amor propio, el amor propio que tiene por naturaleza, con el corazón íntegro, como un toro al matadero, como un toro llevado al matadero. Y pierde, Dios libre y guarde, su vida moral y ética y su vida espiritual y la razón por la cual fue creado como ser humano. Ni siquiera se ha llamado ser humano. La vida de un ser humano aquí en este mundo es una guerra terrible entre el bien y el mal. La verdad y la mentira.
Hanoe ve'amegune, lo lindo y lo desagradable. Ubeshas milchama, ine echad ataxisim, abikoires achadav mesuderes. Y en el momento de guerra, una de las tácticas de guerra es la crítica, filosa y ordenada. Afilu al oyavim yedidim tzrichim leashgiach be'eino pekicho y memalim meimes choivasam lehoy lenatzeach esa oy. Incluso sobre gente querida, gente apreciada, hay que tener el ojo abierto y ver si están cumpliendo su obligación para realmente tener éxito de vencer al enemigo, al Yetzer Hara, al vencer al mal. Y se sobreentiende la necesidad, importantísima necesidad de Ashgaha Hijazaka, de supervisar en forma muy fuerte y criticar en forma muy filosa los enemigos. Si a los amigos tenés que criticar, a los enemigos ni que hablar. Ni que hablar al enemigo que se viste como un amigo, que, como dijimos anteriormente, es el amor propio. Y confunde, tuerce a la persona en cada paso que da. Te quiere mandar a cualquier otro lado. Esto no quiere decir que no tiene que salir a criticar a todo el mundo. Vos sí, Esteban. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, uno tiene que ser consciente de si está cumpliendo su misión o no. Y tiene que mirar a su alrededor a ver si los demás están cumpliendo su misión o no. Asher al-Ken está hablando de un mecánico, de un educador. No está diciendo, todo el mundo salgan todos a criticar, todos vamos a ver, buscar a todos los que hicieron todo mal. Pará, ¿vos querés ser un mecánico? ¿Querés ser un educador? Tenés que tener los ojos abiertos. Y tenés que saber sobre vos mismo, tu propia crítica, aceptarla, y tenés que poder ver a tu alrededor quién está haciendo lo que tiene que hacer y quién no. Porque ese es tu trabajo de mecánico, de educador. Asher al-Ken, ine aisha hofetz b'chaim masimim leashlichus asher gadra alav hashgacha elyoina. Por lo tanto, una persona que desea una vida de acuerdo a la misión que indicó la supervisión divina, suprema, Dios, es decir, iluminar el mundo con la luz de la toira y la luz de las mitzvahs. Y esta supervisión divina es buena contigo para sustentarte todo lo que necesitas, con tu sustento espiritual, de acuerdo al trabajo que te corresponde, porque ya dijimos antes que Dios es el que te da las fuerzas. Esos son los kishroines, las capacidades que dijo antes, creo que en el capítulo 1, que vienen de Hashem. ¿Okay? Hashem te da las capacidades que necesitas para cumplir tu misión. ¿Cómo te preparas para esto? Tu preparación es, la preparación que la persona necesita para prepararse a sí mismo, para la redundancia, es a través de la crítica y la revisión. Que vos revises para vos mismo tu servicio a Dios, tus comportamientos. Mirate, observate, pensate. O sea, interesante. Lo primero que tenés que hacer en tu misión, digamos, de educación, es en realidad con vos mismo. No es con vos querés educar a alguien, primero tenés que educarte a vos mismo. Es una gemora en realidad. Embellecete a vos mismo y después podés embellecer a otros. El punto es que el primer asunto en Avoida, una persona que desea una vida de Avoida, de trabajo y servicio a Dios, me va a querer satzme. Revisate a vos mismo. Kitsu, resumen. El amor propio confunde a la persona. Y la crítica te prepara, o la revisación propia te prepara para un servicio a Dios que rinda frutos, digamos. Dalet, 4. Tenai Rishon. ¿Cuál es la primera condición? Como dijimos antes, la crítica y la revisación del educador y la guía al respecto de sí mismo. Antes era como que para todos los seres humanos por igual. Ahora vamos al Mechanech. Kol bnei Adam, todos los seres humanos, sin diferencia si son de los grandes
tienen ascendencia de grandes rabinos o ascendencia de nada, no importa, son del pueblo. Vale, Maila, Vejisaron Neima. Todos tienen virtudes y defectos. Todos los seres humanos. Interesantísima frase, larga pero interesante. Porque Dios inyectó, por así decir, puso en forma natural en la naturaleza de cada ser humano virtudes. ¿Para qué sirven las virtudes? Porque a través de las virtudes vos das plenitud a la humanidad. Vos completás a la humanidad, ayudás a la humanidad a través de tus virtudes. Y también Dios puso los defectos para que trabajes. Para que la persona trabaje consigo mismo, para quitarse de encima, echar esas fallas, le akram o le sharja jareem, para realmente sacarlas de raíz y para adquirir para sí mismo virtudes que son adecuadas a cambio de las malas cualidades. O sea, en la práctica Hashem te dio virtudes y te dio defectos. Él te dio las dos cosas, las virtudes para que ayudes a otros, a la humanidad, etc. Y los defectos para que los trabajes. Es importantísimo el trabajo que, entre comillas, enriquece al dueño, al que hace el trabajo. Y no hay nada más deleitoso, más placentero que el placer que surge del trabajo de transformar el mal en bien. Una persona que ara y siembra en una cantidad de tierra que es buena, es una buena tierra, y encuentra una braja, una bendición enorme, en el no va a tener el mismo placer que un tipo que ara y siembra una tierra mala, y encuentra un montón de bendición. El otro va a estar re contento. Porque el segundo va a encontrar también satisfacción, digamos, moral en el trabajo de sus propias manos. Y de vuelta, el placer y satisfacción de su propio trabajo y de su mucho trabajo en adición a la ganancia económica, porque va a tener mucha braja, muchos productos. Y también la cuestión es, porque es muy grande e importante el trabajo ético, moral, que da dicha a quien lo hace, con una dicha eterna. Porque el trabajo de intercambiar el mal con el bien, lo desagradable con lo agradable, da un placer a la persona mucho mayor que ocuparse solamente de las cosas lindas y buenas. Que Maimar, como dicen estos sabios, man min joen di hashecha mehapchan en el zoya, man min joen di hashecha mehapchan en el betami venir lo miska. ¿Quién de ustedes es el que realmente transformó oscuridad en luz y el gusto de lo amargo lo transformó a dulce? Oh, es un gran trabajo esto. La naturaleza del ser humano, tanto las virtudes como los defectos, se dividen en dos grupos. Aleph, Tivim Toildosim, naturalezas que naciste con esto. Este es el hardware que tenés, que trabajas con esto. Beis, dos, Tivim Regilusim, naturalezas que te acostumbraste a vivir así. Con el pasar del tiempo, estas dos cosas se van enraizando, tomando raíz en la persona cada vez más profundo. Nace al punto tal que las cosas que te acostumbraste, que las cosas con las que naciste se transforman tu esencia de manera tal que de otra manera no se puede. Nace como el 12. Y lo que te acostumbraste se transforma como que naciste con esto. O que Maimar Hergel nace Teba. Y como la frase de nuestros sabios, que la naturaleza se transforma, que la costumbre se transforma en naturaleza.
Y se entiende que estos dos grupos, Aleph, Marejes and Mailes, el grupo de virtudes, Beis, Marejes and Chisroinois, y dos, el grupo de defectos, Einen Misgadlos, Misrachvos, Mishtarshois, Mitzadat Sman, Blishum, Shkidas, Avoida, Bupoida. No crecen, no se amplían, no se enraizan en la persona por sí mismas, sola, con el paso del tiempo, no, sin un esfuerzo y un trabajo activo. Porque Dios hizo una cosa frente a la otra, dice Shlomo Amelech. Así como una persona no va a ser inteligente si no estudia, tampoco crece ni se amplía tus fallas si no invertís tiempo y no las utilizás. Cuanto más vago seas, más vago vas a ser. Parece un juego tonto de palabras, pero en realidad es eso lo que está diciendo. Hay un esfuerzo de no hacer nada, entonces, ok, vas a ser cada vez más inútil. Por esta razón nosotros vemos en la práctica frecuentemente nosotros vemos que jóvenes que tienen capacidades, mucha capacidad, o jóvenes que tienen inclinaciones muy malas, de repente quedan ahí como estancados, sin desarrollarse, ni lo bueno ni lo malo. Tanto en los que tienen capacidades no mejoran, como los que tienen inclinaciones malas tampoco empeoran. No empeora. Quedó ahí estancado el tipo, para bien y para mal. O sea, para bien no está peor de lo que estaba antes, y para mal no está mejor de lo que estaba antes. Y la razón de esto es porque el tipo está estancado, porque le falta el esfuerzo en desarrollar sus capacidades buenas y le faltan las posibilidades, las oportunidades de desarrollar sus malas inclinaciones. Sin embargo, sin embargo, incluso una persona que tiene malas cualidades, malas inclinaciones, tanto aquellas inclinaciones que son por nacimiento, como aquellas inclinaciones que son por las que se acostumbró y se desarrollaron en forma totalmente descontrolada, e incluso esta persona tiene posibilidad y capacidad no solamente para desplazar y quitarse de encima estas malas cualidades, sino que también transformarlas del mal al bien, de lo desagradable a lo agradable. Con la fuerza suprema que entregó Dios en cada uno de los Yehudim, de acuerdo a cada uno su capacidad. Como dicen estos sabios, lo hacen jurar, sé un justo, etc. Y está explicado en diferentes lugares este juramento. La palabra shvua, juramento, y soiva, satisfacción, son lo mismo. Soiva es cuando te dan algo. Entonces, ¿qué es esa shvua que Dios hace jurar a la neshama antes de nacer? Ese juramento es en realidad Dios entregándole capacidades a este alma, de manera tal que de acuerdo al camello es la carga. Te dan las capacidades para poder superar tus problemas. Que Dios le da a cada uno las fuerzas espirituales para transformar la oscuridad en luz y el gusto amargo en gusto dulce. A través de su servicio, su trabajo, en esfuerzo físico y espiritual. Kitsu, resumen. Los seres humanos tenemos virtudes y defectos naturales, que nacimos con esto y que nos acostumbramos. Está en la posibilidad, en la capacidad de aquel que trabaja, transformar la falla en virtud.